Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Vanegas. Hoy vamos a realizar un video que habla sobre la migración y cómo esto afecta en los núcleos familiares, de dónde parte la migración. En este caso vamos a analizar cómo afectó la migración de mi abuelastra de San Luis Huila a Bogotá. También vamos a analizar cuáles fueron el porcentaje que hubo de personas que migraron hacia Bogotá en los años 60, 70 y 80, como fin de cómo esto se basa en la cultura del núcleo familiar y también por ende en cómo esto se puede analizar en Bogotá, ya que pues sabemos que Bogotá es uno de los epicentros más grandes de migración. Por lo tanto, casi que el 40% de las personas que viven en Bogotá no son de Bogotá. Y eso también se puede notar en la cultura de Bogotá, que es muy diversa. Hay muchos tipos de culturas, de ambientes, de escenarios, que esto también nos puede determinar que fue por las migraciones que existieron anteriormente, con base también en la industrialización, la migración de campo a la ciudad, y esto es lo que vamos a analizar el día de hoy en el video. Así que empecemos. Antes de comenzar este trabajo de investigación, también quiero retratar que el propósito de esta investigación pues es analizar la vida de muchos colombianos que han tenido que pasar de su pequeña ciudad, de su pequeño pueblo, a migrar a la ciudad, a migrar a Bogotá para buscar un mejor futuro, y cómo esto repercute en los asuntos sociales y económicos de Colombia. Bogotá es un ejemplo de que es un revuelto de muchas culturas y aumenta la mano de obra económica. Entonces queremos analizar también los temas económicos, los temas políticos, sociales y culturales que se pueden observar en Bogotá y en las personas. También explicar que las entrevistas que se realizaron fueron semiestructuradas. Era una entrevista bastante informal donde se buscaba hacer unas preguntas y con base en esas preguntas surgir dudas y hacer nuevamente otras preguntas. Ahora vamos a ver los datos. Ya analizando más que todo el escenario que vamos a ver el día de hoy es la mamá de mi padrastro, una mujer de campo, una mujer que vivió y se crió gran parte de su juventud y niñez en San Luis Huila, donde tuvo como propósito ir a Bogotá a buscar nuevos horizontes, a buscar un nuevo futuro, porque sabemos que Bogotá es un espacio para atraer gente de otras ciudades. También es el tema de centralización, también es un tema de que hay una falta de universidades y educación superior y educación básica en otras ciudades o departamentos. Entonces mi abuelastra decidió viajar a Bogotá en busca de su papá. El papá era un reconocido odontólogo. Ella en uno de los viajes que hizo a San Luis Huila deja a una hija, que en este caso es Alba Luz Medina. También, como se puede evidenciar y como me di cuenta en las entrevistas, esto se basa fundamentalmente en que compraron, realmente el abuelo compró a la mamá de Alba Luz para tener un hijo. También podemos ver un tema ahí de lo que se ve en Colombia, se veía en Colombia en temas de compra de mujeres. En este caso él también deja a otros 7 hermanos, no con la mamá de Alba Luz, sino con la tía, con la sobrina. Pues este ha sido como el gran epicentro de lo que vamos a analizar hoy. También viene aquí a Bogotá a buscar nuevos horizontes, al final lo logra, termina siendo abogada, contadora, y esto demuestra que esta migración fue para un mejor futuro. No tuvo tanto de repercusión en temas de violencia, pero eso también lo vamos a analizar más adelante con el tema de las entrevistas. Ya iniciando el contexto familiar que tuvimos, pues ahora nos vamos a adentrar a los caminos que llegan a Bogotá, a partir de la historia de una migración, los cambios culturales que hubo pues por parte de mi abuelastra en los años 1960 a 1980. Aquí queremos hacer hincapié que la problemática de emigrar a la zona urbana y cómo esto repercute en la cultura, primero, de Bogotá, y segundo, cómo cambia en la
en la vida cotidiana de las personas que migran hacia ciudades industrializadas que vienen de campo. Estas personas pues deciden venir a Bogotá por también temas de violencia en ese momento, en los años 1960, 1980, temas de narcotráfico, temas de violencia bipartidista, la conformación de primeras guerrillas, pero también hablan de buscar un futuro, buscar nuevos horizontes en ciudades grandes, en metrópolis, y en este caso en Bogotá, que se puede evidenciar que Colombia es bastante centralista y terminan siempre llegando a Bogotá la mayoría de las personas, lo cual no estoy muy de acuerdo, pero ese es el contexto colombiano. Vamos a analizar por medio de datos cuántas personas pues migraron en los años 70 a cuántas personas migraron de Huila a Bogotá. Esto cómo lo vamos a analizar. Hay unos datos específicos en esos años donde nos pueden determinar las migraciones que habían en esos años, las migraciones que hubo de Huila a Bogotá específicamente, con el fin de ya llegar a la migración que tuvo mi abuelastra Alba Luz Medina. La pregunta central también que nos acompañará en toda la investigación que vamos a tener de aquí en adelante y en este video es, lo voy a citar, cómo los procesos migratorios de mi abuelastra de vivir en San Luis Huila a conformar una familia, una vida en Bogotá en los años 1960 a 1980 modificaron las condiciones culturales y su entorno. Ahora vamos a entrar a un tema en concreto y son las entrevistas que realizamos. En este caso hablamos sobre un núcleo familiar bastante cercano donde pudimos contactarnos y en este caso pues fue su ex esposo y sus 3 hijos y nos van a contar en pequeños fragmentos en entrevistas que les voy a mostrar a continuación y los vamos a analizar cuáles fueron las vivencias que le contaron mi abuela con base en su vida en San Luis Huila, cuáles fueron la cultura y las creencias que se mantuvieron en el día a día, en la cotidianidad, en la casa, que se pueden asemejar con el Huila y cómo esto tuvo también un cambio en la vida de Alba Luz Medina cuando vino a Bogotá. Entonces vamos a pasar ahora con las entrevistas. Comencemos con las entrevistas. En el primer punto queremos analizar el tema de contraste de culturas. Cuando migró de San Luis Huila a Bogotá, también esa diferencia de culturas en la casa, cuando mi abuelo era de Bogotá y mi abuela era de San Luis Huila. Entonces, en este momento vamos a escuchar a Jaime Camacho, mi abuelo. Pero desde luego éramos dos personas totalmente. Me fascinó la cultura y allí poco a poco pude conocer a su mamá, mi suegra, y es porque todavía vive, es una mujer humilde, es una mujer campesina, que tuvo un matrimonio muy rápido con un oncólogo, y de esa unión nació Alba Luz, una niña que nació en San Luis Huila, un municipio que ni siquiera aparece en el mapa, pero fue educada en una escuela rural, luego pudo educarse en el Colegio de la Presentación de Neiva, y poco a poco, cuando ya vino aquí a buscar a su papá, logró, quería estudiar, entonces su papá le compró una máquina de escribir, ella, muy interesada en ser docente, adquirió otra y logró formar una escuela de mecanografía. Ma fue una educación bastante estricta, las reglas siempre fueron claras. Digamos que dentro de las costumbres huilenses está el hecho de trabajar, siempre fue una mujer muy trabajadora. Las reglas eran claras en la casa y siempre se habló una sola vez, y creo que eso es muy característico del tema del Huila. Las tradiciones se vivían, para nosotros se comía comida del Huila en la medida de lo posible. Cuando viajábamos hacia ese lado, pues comíamos comida del Huila. Y digamos que siempre intentó mi mamá llevarnos a conocer, digamos que ese pedacito de su infancia. Inquieta en el estudio. Allá no tenía los privilegios de como escuela,
educarse, empezó el viaje hacia Bogotá, pero también por la pobreza, la situación precaria que vivía su mamá, su familia, la persecución de la violencia, hizo que ella, siendo la más niña preparada de la familia, tenía que buscar una ciudad donde pudiera prepararse para poder apoyar a los niños. Pero fueron dos cuestiones que se unieron: el deseo de superación de ella y la otra, el tener que huir de la violencia. Y le tocó en ese pueblo, había una violencia, todos los días asesinaban y todo, igual que ahora nosotros. O sea que ella fue la única persona de la familia que emprendió el viaje a Bogotá. ¿Y ya tuvo más hermanos? Sí, claro, ella tuvo medios hermanos. Mamá fue una educación bastante estricta, las reglas siempre fueron claras. Digamos que dentro de las costumbres huilenses está el hecho de trabajar, siempre fue una mujer muy trabajadora. Las reglas eran claras en la casa y siempre se habló una sola vez, y creo que eso es muy característico del tema de vida. Las tradiciones se vivían, para nosotros se comía comida del Huila en la medida de lo posible. Cuando viajábamos hacia ese lado, pues comíamos comida del Huila. Y digamos que siempre intentó mi mamá llevarnos a conocer, digamos, ese pedacito de su infancia. De una manera de tener un análisis, podemos determinar que en los años 70, en ese año o en esa década, comenzaron las exploración de petróleo. Entonces comenzó una saturación a las metrópolis, que eso hizo que se comenzara a hablar de una descentralización en Colombia. Como dato importante para que algunas ciudades, algunas metrópolis alrededor de Bogotá, de Colombia, dijeran Bogotá que no sea el centro del país. Ya entramos que en los años 80, pues el tema de las drogas, del narcotráfico, es algo bastante importante. Y también, para recalcar, años antes, en el 73, el 20,3% de la inmigración fue interdepartamental. Podemos ver que el 20% de toda la población colombiana, vamos a después observar cuánto era esa población, migró hacia otro departamento, hacia otra ciudad, normalmente, y casi todo fue tema de campo a la ciudad. También nos podemos dar cuenta que mientras que entendemos que los años 80 y 90 la migración fue de un tema más que todo de narcotráfico, los 60 y 70 se pueden observar una migración por varias causas. Una de estas causas es el abandono estatal, que son bastante alejados de Bogotá. Aquellas ciudades o aquellos pueblos, departamentos, municipios que son muy alejados de Bogotá tienden a no tener un Estado presente en muchas formas, como es la forma de el tratamiento de salud, como es la educación, puesto que no hay una descentralización tan marcada en Colombia, y termina siendo que las ciudades más lejanas son las que más terminan cayendo en ese error, en ese problema de no tener un Estado presente. Asimismo, también existía una violencia bipartidista entre liberales y conservadores en los años 60, 70. En esos años también se comenzaron a surgir las primeras guerrillas. Esto también hizo que la gente comenzara a migrar hacia otras zonas, departamentos o metrópolis de Colombia. Como entendemos el contexto de Bogotá, Bogotá recibió el 28,7% de las migraciones del año 1968 al año 1973, recibió el 28,2%, es algo bastante extenso, bastante grande. Y los 5 departamentos que más flujo reciben de migraciones en los años 68 al 73 son Bogotá, el Valle, Antioquia, Atlántico y Cundinamarca. Esos 5 departamentos concentraban el 60% de la migración de toda Colombia en esos 4 años. Para dar un ejemplo, Bogotá recibió el 25,2% de los migrantes y en el Valle fue el 11,3% en todo el departamento. Es decir, Bogotá, siendo una ciudad, recaudó más del doble de los migrantes a comparación del departamento del Valle.
Aquí es un punto muy importante y es porque algunos migran hacia otros departamentos y otras personas migran a otros departamentos totalmente distintos. Entonces podemos determinar que a Bogotá, las personas que migran hacia Bogotá son aquellas personas pues, que están enfocadas como en epicentros industrializados, como en este caso fue Bogotá en esos tiempos, una ciudad que estaba avanzando rápidamente en el tema de la industrialización. Ya temas de Valle y Atlántico son temas más tradicionales, ya son trabajos más cotidianos, más normales, como el tema de coser, todo este ámbito que existía que no era industrializado. Y ya los departamentos como Cundinamarca, Bolívar, Risaralda son los epicentros del eje cafetero. Entonces se concentraba las personas que migraban hacia allá, quedaban enfocados en ese tema del eje cafetero, donde podemos afirmar que la industrialización ha sido un proceso acelerado y asimismo es a culpa de la migración del campo a la ciudad. Entonces, si la ciudad comienza a avanzar industrializadamente, pues va a venir gente del campo a la ciudad a querer ser parte de esa industrialización. Y también la industrialización pues surge a medida de los campesinos, de las personas que viven en el campo. Entonces es una unión entre ambas partes. Siempre hay unas razones principales del por qué las personas terminan migrando de sus propios municipios, propios pueblos, propias ciudades. Normalmente, en el caso de Colombia, se habla de guerra, violencia, bipartidista, falta de oportunidades, pobreza también se puede hablar. Y cada departamento tiene sus problemas internos que hacen que las personas terminen migrando de donde nacieron a donde se criaron. Como es el caso de Sucre, para dar un punto muy específico. Y es que su mayor problemática en Sucre va a relacionar los sistemas de agricultura minifundista. Por lo tanto, las personas que viven en Sucre terminan también migrando a otras ciudades por este tipo de problemáticas, que en cada departamento son distintas. Hay unas problemáticas que son interdepartamentales, son problemáticas de ese departamento. Y también hacen y aportan a ese número de migraciones por esa razón. También las razones principales y en general son los temas de conformación de guerrillas, y esto ya contaba con una población de 22,8 millones de habitantes, donde el 59% de los habitantes estaban en centros urbanos. Y en el año 68 se encontraban el 17,4 millones de habitantes y un 52% de centros urbanos. Así que entre el año 64 al 73, que son 9 años, aproximadamente 10 años, pongámosle en una década, aumentó la tasa claramente de población en general en Colombia, pero también aumentó un poco el cambio a centros urbanos, y eso también puede tener una relación, y es el tema de la industrialización. Para un dato rapidísimo, en Colombia en el censo del 2005 pues había una cantidad de 42 millones de colombianos y más del 75% estaban enfocadas en las zonas urbanas. Este cambio es súper drástico y es algo que nos podemos dar cuenta que hay un montón de personas excesivamente en las metrópolis y casi en la parte del campo, ¿no? Y que también crecimos de manera exponencialmente la cantidad de personas que habitan en el territorio colombiano. De los 60 y los 70 podemos determinar que en Bogotá la mayor cantidad de departamentos que les brindan migración a Bogotá en los años 88 al 93 son Boyacá, Tolima, Santander, Meta, Huila, Antioquia y Caldas. En este caso nos vamos a enfocar en Huila para irnos adentrando al punto central de la investigación. De Huila a Bogotá, las migraciones en total representaban el 40,8% de todas las migraciones en general de Huila hacia otros lados de Colombia. O sea, casi un poquito menos de la mitad de las personas que estaban en el Huila y querían migrar terminaban migrando hacia la ciudad de Bogotá en los años 73. No todo radica en el tema de la industrialización y la colonización agraria. Varias personas afirman y notifican que esta migración también sucede porque en las ciudades, en las metrópolis o en los centros urbanos,
era el lugar donde menor tasa de mortalidad existía. Entonces las personas también migraban hacia esos lugares porque pues claramente existía una atención médica muchísimo mejor que en el campo, y por lo tanto terminaban migrando a estas ciudades con el fin de también mejorar su calidad de vida, que lastimosamente en los pueblos, en el campo, no se veía esto y era mucho más complicado sostener. Por lo tanto, los papás también deciden buscar un mejor futuro para sus hijos en cuanto a salud y a poder vivir un poco mejor la calidad de vida y vivir más yéndose a una ciudad. Aparte también la migración del campo a la ciudad también tenía que verse con la economía cafetera del siglo XIX, el conflicto de esas tierras de los campesinos, y también tenía que hablar sobre la violencia bipartidista nuevamente. O sea, es muy importante también entender que ese conflicto de las tierras, donde los campesinos tenían sus propias tierras y unas personas que querían industrializar el campo terminan arrebatándole esas tierras con el fin de hacer una producción mucho más masiva de los productos del campo, productos colombianos que quieren. Ya partiendo de la parte social, ahora vamos a entrar a un punto económico. Es que Colombia necesitaba urbanizar y modernizar con el fin de poder competir ya en el mercado global, y así importar, exportar productos, ser reconocidos, de ejemplo, como de manera más cotidiana, de ser reconocidos de manera internacional por algún producto, por algún mercado, por intentar importar y exportar. Y eso lo que intentaba también era modernizar el campo, como lo había mencionado anteriormente. Y así lo que hicieron fue sacar a los campesinos, usar esa tierra de la manera más industrializada que se podía existir. Casi que capitalizar de una forma capitalista del campo en agricultura comercial. Según el doctor Jaramillo, pues hizo aún más fuerte esta migración y esta acumulación de personas en los centros urbanos. Esta capitalización de campos para industrialización, para exportar productos, hizo que los campesinos no pudieran luchar por sus tierras y terminaran migrando a otras ciudades. Estas guerras civiles que desataron los liberales y los conservadores es un punto de inflexión bastante importante, porque lo que querían hacer era un acaparamiento de minifundios y latifundios y de baldíos en las veredas, en los municipios, en los corregimientos, donde el campesino requería un padrino político con el fin de ayudarlo a que él pudiera legalizar esas tierras, y por lo tanto pues existía una disputa entre el control electoral en las zonas rurales con el fin de también de obtener votos para la próxima elección, la próxima candidatura. Por votos conservadores ayudaban más a la legalización de tierras, y los liberales pues también ayudaban a eso mismo. Entonces necesitabas estar afiliado a un partido político y te beneficiabas bastante si ese partido estaba en ese momento en el poder, porque te ayudaban a legalizar tus tierras, y eso hacía un conflicto bastante fuerte entre quienes eran liberales y quienes eran conservadores, entre los mismos partidos y las personas pertenecientes al partido, intentando acaparar esos votos lo más importante posible de una manera bastante egocéntrica, no necesariamente enfocándose en ayudar a los campesinos, sino en tener votos para... Entonces también una violencia política, como siempre, donde los políticos y la clase alta elitista de estos partidos políticos aprovecharon este espacio para comenzar con amenazas y asesinatos con el fin de adueñarse de esas fincas también. Esa como opinión feudalista que se ve, se vio en Colombia, pues comenzó a partir de acá, donde las personas elitistas o las personas de una clase alta comenzaron a amenazar a estos campesinos con el fin de pues, quedarse con esas tierras y usarlas para ganadería extensiva o para agricultura y demás. Por lo tanto, en el 1946 a 1965 hubo más de 300.000 muertos y más de 3 millones de desplazados, donde comenzó a causa de la colonización de esas tierras. Ya para tener conclusiones finales, encontrar también, aislarlo y acoplarlo con los datos que se recaudaron, podemos darnos cuenta que la historia de Colombia está muy enfocada en ese tema de migración. En los años 70, 80 y 90, en todos estos tiempos siempre ha habido una migración exhaustiva,
de las personas que migran hacia metrópolis o ciudades extensas y grandes, que les ayudan a mejorar su calidad de vida, mejorar la salud, mejorar la educación y la parte tecnológica también. Por lo tanto, adentrando al tema de investigación, que es mi abuela Alba Luz Medina, podemos darnos cuenta que ella se fue y migró de su ciudad natal, de su municipio, corregimiento, San Luis Huila, a Bogotá, con el fin de tener unas nuevas oportunidades en su vida. Esto que ayudó para que tuviera educación superior, para que pudiera formar una familia un poco más completa, ya que la falta de oportunidades fuera de las metrópolis es bastante complicada. Esto nos ayuda también a identificar que la migración también hace que la cultura en ese espacio, en esos lugares, en esas metrópolis vaya a ser totalmente distinta, y por eso hay tantas culturas en Bogotá. En el caso de Alba Luz, ella guardó esa esencia del Huila y lo llevó a Bogotá y también lo entregó a su descendencia, que son sus hijos, con el fin de que también esa cultura permanece en la vida cultural, en la vida social de las personas, de aquellas personas que emigraron. Entonces esto es más que todo a grandes rasgos el tema de la migración que hubo en los años 60 y 70 por parte de mi abuela Alba Luz Medina, y también cómo hubo una migración exhaustiva en toda Colombia en estos años. Dejaré la biografía al final del video con el fin de que también puedan investigar y conocer los datos importantes de esta investigación. Aparte de todo, quiero agradecer muchísimas gracias por escuchar y llegar hasta el final del video, y nos vemos en un próximo video.